aspectos donde, por obvias razones, quizá puedo profundizar más en los temas sin perjuicio de que en otras secciones podemos también hacer algún comentario. Pero lo más importante es que en todo caso esto pueda resultar como una suerte de disparador para, bueno, primero por si hay algún comentario, alguna consulta, pero sobre todo para ver si a partir de esto podemos generar una suerte de efecto multiplicador lo suficientemente fuerte para generar la resistencia, porque ustedes, como ustedes saben, este proyecto de ley que hoy está en plena discusión en el Parlamento, hoy en la actualidad cuenta con los votos para que sea aprobado, y eso no es un tema menor, porque nos ubica de cara a cuál va a ser eventualmente, desde el punto de vista táctico, la manera de confrontar esta posibilidad que cada día es más real de tener una ley con esta característica, ley ómnibus, que abarca un sinnúmero de temas, cuál de ellos más sensible, y que vaya así le preocupará a la población en general. Yo decía empezar por lo general. Para mí lo general es hacer alguna caracterización del proyecto en su conjunto. Como ustedes saben, este tipo de instrumento jurídico surge a partir de la reforma constitucional del 67, en un contexto histórico muy particular que tiene que ver con una fragmentación legislativa, un poder ejecutivo muy, muy debilitado, y donde entendieron que la posibilidad de poder forzar al órgano legislativo a sancionar leyes era a través de una especie de ultimátum, que es lo que tiene este instrumento. Cuando hablamos de una ley o de un proyecto de ley de urgente consideración, quizá lo que hay que referenciar y tener muy presente, y brevemente, es que no es necesario entrar en una discusión si los contenidos del anteproyecto son urgentes, porque para eso implicaría, bueno, ¿quién puede ser el juez de lo que puede darse en llamar urgente? Y tampoco sería sencillo objetivizar lo urgente. Tampoco lo urgente tiene que ver estrictamente con los plazos abreviados que tiene esto, porque ustedes saben que este proyecto abrevia la labor legislativa en un máximo de 90 días. Y eso tampoco creo que es un tema urgente en sentido estricto, porque es verdad que un sinnúmero de leyes, también sensibles, importantes, urgentes quizá, tengan un tratamiento en estos plazos. Lo que es verdaderamente urgente de este artículo, de este instrumento jurídico, es que el hecho que una vez que ingresa y que se valida su naturaleza de urgente consideración y por lo tanto los plazos empiezan a correr, es que si no hay consenso, si no hay acuerdo, el proyecto de ley queda tal cual fue presentado por el Poder Ejecutivo. Y eso, a nuestro modo de entender, lo que hace, primero, es establece un ultimátum peligrosísimo y debilita fuertemente la labor legislativa y ni que hablar a las instituciones democráticas. Eso me parece es importante señalarlo porque eso es, creo, muy perjudicial desde el punto de vista de la democracia, y lo más importante es que hoy es este proyecto de ley de urgente consideración, pero otro puede venir más adelante, así que hay que estar alerta en este sentido. El segundo aspecto de carácter general que tiene este proyecto es lo enorme que es la enorme cantidad de artículos y secciones que lo componen. No hay tema que no sea considerado desde aspectos, desde el punto de vista económico, de la seguridad pública, cambios drásticos en la educación. Bueno, la verdad que por eso se dan llamar ley ómnibus, porque lleva consigo un montón de dimensiones, si se quiere, de la sociedad. Y desde este punto de vista, si uno hace un primer análisis, no el nuestro, sino que también ha hecho el instituto y que han hecho varios colectivos, tiene que ver con que entendemos que este proyecto es, en primer lugar, fuertemente punitivo. En segundo lugar, decimos que es fuertemente mercantilizador. Podríamos algunos arriesgar a decir que también lo es privatizador, pero el concepto de privatización tiene muchísimo que ver con un cambio en lo jurídico económico, y lo que es peor cuando hay un proceso mercantilizador en lugar de privatizador, es que yo puedo mercantilizar aún sin perder la propiedad pública.
Y eso es muy, muy importante a tener en cuenta. Entonces decimos que es fuertemente punitivo, es mercantilizador, con posibilidades de ser privatizador, y lo que parece diferente es que hay una modificación, un rediseño institucional con un fin muy particular, y es concentrar el poder, la toma de decisiones, en el núcleo duro de este gobierno de coalición. Es bien curioso, hay muchas agencias u organismos del Estado que existen desde el punto de vista de los fines y cometidos estrictamente, pero donde su composición a la hora de tomar decisiones cambia a partir de la LUC, de manera que quienes tengan la palabra en última instancia sean los allegados incluso al presidente. Hay muchos de estos organismos donde el que la va a presidir, el que en definitiva va a ser su director en última instancia, está sobre la figura del prosecretario de presidencia. Y esto en definitiva va a reducir las posibilidades de hacer política social y llevar a cabo los fines y cometidos del Estado, porque lo que busca más es un achicamiento en el Estado, es que seguramente tengamos un horizonte donde las políticas distributivas o redistributivas sean difíciles de implementar. Y en este marco queda claro que esta LUC se inscribe en un proyecto de orientación política muy claro, de corte liberal o neoliberal, básicamente es lo mismo, que tiene que ver con esto, con un papel muy reducido del Estado y una confianza desmedida en las leyes del mercado, en que la oferta y la demanda, sin la intervención del gobierno, puedan lograr esas asignaciones eficientes. Esto no se evidencia ni en la historia ni en la práctica, y es más, se justifican de mucha manera la intervención del Estado justamente por los inconvenientes, las fallas que dejar liberado al mercado produce. Y esto, en definitiva, tiene muchísimo que ver con una suerte, si se quiere, no estrictamente de refundación del gobierno, pero sí una nueva arquitectura institucional que tiene como cometido fundamental depositar prácticamente todo el poder en el Ejecutivo, y dentro del Ejecutivo, dentro de lo que podría ser el sector minoritario de la coalición, que es el Partido Nacional. Esto es casi transversal y a lo largo y ancho de este proyecto, y se puede ver de muchísimas maneras en muchísimas de las 11 secciones que componen este proyecto, y que en sus más de 500 artículos tiene este tipo de... Sí, podemos entrar en detalle en alguno de estos puntos. Yo creo que como trabajadores, quizá en donde tenemos que poner un fuerte énfasis, simplemente tiene que ver con aquellas secciones vinculadas, en primer lugar, a la regulación con la medida de la huelga. Yo creo que eso es estrictamente preocupante, va a contramano de lo que son las regulaciones de los organismos internacionales. Es más, con la propia Constitución, que es quien garantiza a la huelga o entiende la huelga de una manera de manifestación lógica, legítima, y este intento de regularla, obviamente no es otra cosa que mitigar, reducir el marco de acción en contra, insisto, a una de las partes, las más débiles muchas veces en la relación de conflicto. Y además se hace sobre una fundamentación falsa que tiene que ver sobre esta idea del derecho de propiedad, el derecho de los no huelguistas, que pretenden que entren en contradicciones, y la verdad que no existe claramente ninguna. De hecho, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, entre otras cosas, es porque se entiende que estos derechos no están en igualdad de condiciones, que hay una de las partes que se encuentra en inferioridad, obviamente, en este marco de las asimetrías de poder, y por eso es necesario regular a favor de una. Pero bueno, ahí tenemos un punto central, es en un punto donde no se logró modificarla, de la misma manera que sucedió con la sección 11, en lo que tiene que ver con lo que originalmente se denominó un piquete. Ahora se logró eliminar esa expresión, pero no deja de ser una regulación, una intermediación a la hora de resistencia o de manifestarse. Y esto es muy, muy importante decirlo, porque si bien parece un corolario de todo el proyecto, no lo es, porque dadas las repercusiones y consecuencias de las distintas secciones que lo componen, las consecuencias inmediatas que tienen en materia social,
pasan a ser agudizadas por el hecho de que puede estar penalizada la huelga, puede estar penalizada la acción conocida como piquete, entendida que se puede obstaculizar alguna acción. Entonces, eso de alguna manera blinda las posibilidades, o las mitiga, y eso es una seria preocupación para nosotros. Pero después, el resto de las secciones, empezando, si se quiere, por seguridad pública, creo que se hizo a imagen y semejanza de las pretensiones que se buscaban en el proyecto de Vivir Sin Miedo. No se pudo avanzar prácticamente en las instancias legislativas, en senadores, de generar cambios. La verdad que fueron muy pocos y muy menores. Ahí tenemos muy serias preocupaciones, porque como ustedes saben, fundamentalmente lo que se hace es aumenta la discrecionalidad de la acción policial, lo que se va a llamar el gatillo fácil. Hay un aumento de las penas, o sea, no se crean figuras delictivas nuevas, en realidad prácticamente todas existían, sino lo que se hacen es se agudizan, se profundizan las penas. Y además se señala que hay un retroceso en lo que se buscaba, que era la profesionalización del cuerpo policial, en la medida incluso en que se les permite, se les extiende la posibilidad de ejercer el servicio 222. Pero no solamente esto, hay una orientación que va a contrapelo de las recomendaciones de las distintas asociaciones, tanto de abogados, de fiscales, de las asociaciones de trabajadores judiciales, en torno a cómo se orientan estas prácticas. Es muy curioso porque se sobredimensiona el peso adolescente, cuando en realidad la criminalidad adolescente representa una minoría muy baja, un porcentaje muy baja en términos de delito, y sin embargo se pone una lupa en ese sentido. Y bueno, yo un capítulo del cual no me puedo escapar y que me veo la obligación de hacer algunos comentarios, tiene que ver con el de economía y empresas públicas, por dos motivos. En primer lugar, porque obviamente vivimos en el marco de un modelo de acumulación capitalista, en el que básicamente a partir de esto suele reestructurarse o diseñarse toda una arquitectura institucional, un rol del Estado que tiende a ser funcional a ese modelo, y por lo tanto pesa mucho de los distintos temas. Y como ustedes saben, el principal cambio, los dos principales cambios, ahí es medio difícil ponderar, tiene que ver con un cambio, sí, en materia de política económica que no hemos tenido a lo largo de estos años, que es, en primer lugar, la aplicación de una regla fiscal. Ahora brevemente la explico. La segunda tiene que ver con cambios importantes en lo que fue la ley de inclusión financiera. Y si se quiere, en tercer lugar, alguna referencia en torno al rol de las empresas públicas. No estrictamente a las empresas públicas, sino lo que tiene que ver con las unidades reguladoras, ¿sí? La URSEA y la URSEC. Hubo un avance, si se quiere, en ese capítulo, en la medida de que se logra eliminar la expresión de desmonopolización en el caso de ANCAP, aunque la redacción resultante o lo que se pretende de ninguna manera nos garantiza o nos libra de esa posibilidad. Del mismo modo que habían en la nueva versión de la LUC, se habían incluido dos artículos que tenían que ver con el uso compartido de la infraestructura de Antel, que fueron retiradas esos dos artículos. De alguna manera, obviamente resulta positivo porque iba en desmedro de las funciones de Antel. Sin embargo, y esto lo digo entre paréntesis, uno de los artículos, el 269, que era el que golpeaba fuertemente a Antel, fue eliminado de la LUC. Pero es exactamente, casi calcado, casi textual, el artículo 48 de la Ley de Medios, que hoy no nos convoca. Es una ley, un proyecto de ley que ingresó al Parlamento y que obviamente tiene muchísimo que ver con los fines y cometidos de Antel, aunque en la LUC no queden tan de manifiesto. Sin embargo, lo que sí cambia de manera dramática son los fines y cometidos, las facultades, las atribuciones que tienen las unidades reguladoras. A tal punto que todo lo que tiene que ver con política tarifaria ahora va a estar concentrado y fuertemente definido a partir de estas unidades reguladoras. Incluso
la URSEC pasa a tener superpoderes al punto tal que sus decisiones, sus resoluciones pasan a tener poder vinculante, cosa que antes no lo tenían, que tenían una suerte de observadores, que podían tener determinadas resoluciones, podían ejercer cierta presión, pero no eran estrictamente de carácter vinculante, y ahora sí lo son. Es más, uno de estos temas, el artículo que hacía referencia al uso de la infraestructura de Antel, que hoy no está en la LUC, pero está en la ley de medios, establecía que Antel, junto con los otros prestadores que estén dispuestos a suministrar los mismos servicios que provee Antel, deberían celebrar acuerdos, como quien negocia libremente. El asunto es que si las partes no se ponían de acuerdo, el que iba a decidir iba a ser la URSEC. O sea, el gobierno, el poder ejecutivo, iba a tener la última palabra acerca de lo que tenía que hacer Antel eventualmente, quitándole o vulnerando, si se quiere, esa naturaleza jurídica que tienen estos organismos, que son o servicios descentralizados o entes autónomos. Es más, en algunos casos se espera que puedan haber pronunciamientos en torno a la eventual inconstitucionalidad, dado que pueden estar vulneradas estas autonomías. Pero este es un ejemplo de los superpoderes que tienen. Y en materia de inclusión financiera, ustedes saben, deliberadamente se denomina al capítulo libertad financiera, se elimina lo de la obligatoriedad del uso de pagos electrónicos para llevar adelante determinadas transacciones, todas las transacciones. En este caso se pone un tope de los $100.000, pero como ustedes saben, sin una reglamentación que impida, entre otras cosas, que yo pueda hacer un loop, una repetición, sin superar ese monto máximo, o sea, llevar adelante muchas transacciones por un monto de 100.000, ¿sí? Sin necesidad de dar cuenta del origen de fondos. Puedo ir con los $100.000 en un maletín, ponerlos arriba de la mesa y poder llevar adelante una transacción. Esto, como ustedes saben, va a contrapelo de las prácticas de los países desarrollados en materia de bancarización o de profundización de los sistemas financieros, ni que hablar que le da opacidad al sistema, habilita eventualmente prácticas que pensamos que eran de pasado, totalmente, que nos ponían en las listas grises, porque generaban la posibilidad de llevar adelante prácticas de lavado de activos, ilegítimas, ilegales, bueno, de toda índole. En eso tampoco se pudo avanzar. Y en educación es un capítulo que también nos preocupa y mucho, porque también se vulneran y se le da fuerte centralismo político ahora al Ministerio de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, perdón, a la hora de la toma de decisiones, quitándole esa autonomía que tenían los distintos órganos que componen a la educación. Se logró un poco que la representación, por lo menos 2 en 5, pudieran ser definidas a partir de los docentes y de los funcionarios, pero lamentablemente, y de los estudiantes, pero se avanzó muy poco en la materia. Y de esa manera podríamos ir y seguir avanzando en varios de estos aspectos, ¿sí?, que están contenidos en la LUC y que tienen incidencias directas en la vida diaria. Y esto, en definitiva, lo que nos pone es en cuestionamiento de cómo avanzar. Porque nosotros, es un hecho que este proyecto, la LUC, que como dijimos tiene los tiempos muy abreviados de discusión, evitan que, bueno, que no se pueda llevar adelante otro tipo de discusión en el marco de la LUC. Lo que nos resulta un poco insólito, insisto, no tiene que ver exclusivamente por la urgencia de los temas o porque sea urgente el tratamiento rápido que haya que darle. Lo más urgente es que, si no hay consenso, queda el proyecto tal cual fue presentado, sino que a esto hay que sumarle que sea en el marco de la pandemia, ¿no? Se da en un marco del distanciamiento social en el cual no se generan los espacios que nosotros entendemos son los espacios legítimos para su discusión. Hay muchos de los contenidos de la LUC que están previstos en las distintas leyes de negociación colectiva, por ejemplo, en el caso de los públicos, la ley 18.508, no solamente establece la obligatoriedad a todos los trabajadores públicos y obviamente a la administración a negociar de buena fe, presentando toda la información que sea necesaria, sino que abarca todos los temas que uno pueda imaginarse.
no solamente discute salario, discute estatuto del funcionario público, reestructuras, políticas de inversión, rendición de cuenta, presupuesto nacional, o sea, un sinnúmero de temas que están incluidos en la LUC y por supuesto no fueron negociados, no generan los ámbitos de participación. Pero podríamos decirlo desde el punto de vista del relacionamiento laboral, que nunca hubo convocatoria para las organizaciones sindicales representativas, pero hay un montón de temas que trascienden muchas veces a los trabajadores y donde la recomendación tiene que ver con la instalación de lo que se han dado en llamar diálogos nacionales, que existen y hemos tenido muchas experiencias por el empleo, por la seguridad social, por la salud, donde todos los actores involucrados, entre ellos los usuarios, tienen derecho a participar, a opinar, a decir lo que tienen que decir al respecto, por lo menos instar a que esos espacios de construcción colectiva existan, y nada de eso existió. O sea, las voces de las que deberían estar opinando sobre esto no solamente no pueden ser escuchadas, sino que en el marco de la pandemia no está ni siquiera recomendado que se puedan generar esas instancias. Esto no solamente se da en lo que entendemos son muchos de los contenidos de la LUC que requieren ese mecanismo de discusión, fíjense el de seguridad social. Nadie pone en discusión la necesidad de una reforma en la seguridad social. El sistema de por sí es insostenible financieramente de la manera que está, ni que hablar si todavía hay que financiar cajas paraestatales, ¿no? Como puede ser las militares o las policiales, eso ya es un tema aparte. Pero vaya si el tema de seguridad social, un tema que abarca a la totalidad de la población, vaya si requerirá un diálogo nacional, y sin embargo nada de esto se pudo llevar adelante. Se apela en muchos de estos aspectos a la conformación, a la integración de comité de expertos, que vayan a saber qué se entiende por expertos, si tiene que ser experticia desde el punto de vista exclusivamente técnico. Hoy, en función a las designaciones de nuevas autoridades en el Banco de Previsión Social, no parece ser que esa sea la tónica, designar a autoridades de contralor en función a su conocimiento técnico, no parece que nos preocupa y mucho. Pero por si fuera poco, las características del mercado de trabajo hoy son más que preocupantes para llevar adelante este tipo de modificaciones o de cambios. El mundo, en el marco de la pandemia, ha tenido que reforzar el rol del Estado necesariamente. Haber apostado a la participación del Estado para de alguna manera generar las medidas de contención económica para evitar la crisis social en el marco de la crisis sanitaria, evidentemente tiene repercusiones sobre las cuentas fiscales. O sea, no hay ningún país en el mundo, menos uno, que no haya empeorado su déficit fiscal. Todos los países, en función de que se han visto forzados a aumentar el gasto público y obviamente a partir del distanciamiento social, un enlentecimiento de la actividad, ha hecho que incluso por el lado de la recaudación caiga la recaudación. Entonces tenemos menos ingresos públicos, pero más gasto público. Por lo tanto, necesariamente la relación entre ingresos y egresos hace que los egresos superen a los ingresos y tengamos un déficit que hay que pagar claramente con deuda. Esa es la tónica de prácticamente todos los países del mundo. Parece mentira que nuestro país, en el marco de la pandemia, haya reducido el déficit fiscal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque básicamente se la ha agarrado con la fuerza de trabajo. Porque en definitiva, a diferencia de otros países, aumentó las tarifas, a diferencia de otros países, aumentó los impuestos, ¿sí? Y a diferencia de otros países, en lugar de dar la respuesta a la contención económica, aumentando el déficit fiscal con un rol más activo por parte del Estado, redujo el gasto público. Empezó a experimentar recortes en los distintos organismos públicos y tenemos ese marco de situación. Y a esto entonces hay que sumarle la eventualidad de una regla fiscal, que le decía, ¿qué supone una regla fiscal? Una regla fiscal es directamente un dispositivo institucional donde le va a prohibir al gobierno a exceder su gasto. ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que ustedes saben que la recaudación, que es la fuente de ingresos públicos principal, tiene un comportamiento cíclico. Eso significa que yo recaudo más en momentos de expansión económica y obviamente en momentos de recesión económica recaudo menos. La idea de una regla fiscal, que supone no puedo gastar más de un determinado nivel de gasto, hace que si yo recaudo más que ese nivel de gasto, voy a poder ahorrar.
y ese ahorro me va a servir cuando eventualmente, si yo estoy en un proceso de recesión donde no tengo niveles de recaudación, pero no puedo afectar mucho mi gasto, o tengo que seguir teniendo mi gasto hasta ese tope, y no tengo los ingresos que provengan de la recaudación, pueda utilizar ese fondo de los ahorros para esto. Dicho así suena muy bien, no parece tan malo. Lo curioso es que esta regla no parece que se ajuste a las características de nuestro país. De hecho, este tipo de regla en particular, la que se piensa instrumentar, no está recomendada para los países que vengan a llevar adelante eventuales cambios estructurales. Nosotros tenemos uno por delante, el de la seguridad social, por ejemplo, lo cual ya no parecería deseable que se aplique, pero además somos un país que eventualmente todavía tiene niveles de pobreza o niveles de indigencia o niveles de informalidad que aún requieren la participación del Estado, la construcción de políticas de transferencia que tienen que ver justamente con, con el destino de recursos. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 80% del presupuesto nacional es gasto público social. Y entonces que no puede estar comprometido por un flujo de ingresos inestable. Es como decir, como pasa en otros países como Chile, que como no puede asegurar un flujo de ingresos provenientes de la recaudación, bueno, los servicios públicos que nosotros entendemos están asociados a derechos humanos fundamentales no son provistos por el Estado. Por ejemplo, la educación, la seguridad social, en Chile son todos privados, justamente para poder sortear la regla fiscal que ellos sí tienen. Porque básicamente la política económica que se persigue en nuestro país, que se trata de emular, es básicamente la que aplica Chile, que no parece tener sentido, no solamente porque no tenemos nada que ver con Chile desde ningún punto de vista, sino porque Chile es uno de los países que peor distribuye el ingreso en el mundo. Es el 7º país que tiene el peor índice de Gini del planeta Tierra. Y sin embargo es uno de los países que crece más o que ha crecido más a lo largo del tiempo. Entonces nos interpela también de qué vale crecer si no es para distribuir. Y bueno, y eso con una regla fiscal conspira la posibilidad de hacer política redistributiva que tienden a mejorar la calidad, entre otras cosas, redistribuir mejor el ingreso y la riqueza. Y todo eso entonces está contenido en la LUC. Conspira la LUC con esto. Y lo peor de todo, que es lo que decíamos al principio, es que si algo de esto nos molesta, algo de esto se termina expresando en nuestro lugar de trabajo, bueno, no solamente vamos a estar fuertemente restringidos para la acción sindical, entre otras cosas por el intento de regular el derecho de huelga, por la prohibición de lo que, insisto, no estará la palabra piquetes, pero en definitiva tiene que ver con eso, y donde en el marco de la represión está facilitándose y garantizándose la acción policial, se están agudizando las penas y se está dando realmente esas garantías del ejercicio de represión que sabemos que todos los organismos, asociaciones de magistrados y de todos los vinculados al tema, saben por la práctica, primero por la evidencia nacional, pero también internacional, que el aumento de penas no revierte la situación de inseguridad que vive. Tiene otro fundamento y es lo que justamente muchos critican, que ese capítulo de seguridad pública no ataca los fundamentos de la inseguridad, sino lo que hace en definitiva es instala una práctica represiva que no ha tenido éxito a nivel mundial. Yo la dejo por acá porque ya veo que estamos cerrando el tiempo y la verdad que me excedí porque la idea era que pudieran hacer alguna pregunta, algún comentario y recién ahora concentré y estoy viendo que tenemos 3 minutos, disculpen. Excelente, Pablo, excelente. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta para formularle a Pablo, si en esta exposición que él hizo se le planteó alguna duda. Alguien en particular. Yo tengo un par acá, pero cedo a quienes quieran participar haciendo alguna pregunta. Tiene que ser muy breve para que Pablo pueda contestar en el tiempo que queda. Bueno, así, sobre el pucho, como dice, yo tengo dos consultas y espero ser lo más concreto posible. En esta exposición vemos absolutamente el planteo negativo que tiene esto. ¿Qué impacto tú podés visualizar en el tiempo? O sea, ¿en qué medida podemos llegar a dimensionar el impacto de esta LUC
en este periodo que se nos viene, si lo vamos a ver, si esto va a tener una repercusión en lo inmediato, o hay que esperar a que el proceso termine dando sus resultados digamos, en un año, en 2 años, eso por un lado. Y después también qué estrategia de reversibilidad existe para este proceso de involución que se está generando con la ley. Tenemos 1 minuto y poco, Pablo. Capaz que se corta. Rápidamente lo vamos a ver, ya lo estamos viendo. De hecho, los instructivos en las empresas públicas y los lineamientos en materia de política salarial se están alineando ya a la luz. La aplicación de la regla fiscal se va a notar a partir del 1 de enero del año que viene, y lo vamos a ver a partir del recorte del Estado, y del recorte del Estado de las prestaciones que brinda el Estado. Y nuestro temor es que eso, en términos de ineficiencia, sea el argumento típico que hubo en la década de los 90 para desmantelar el aparato estatal. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que estamos discutiendo hoy en el seno del PICNT. ¿Cuál va a ser la estrategia de resistencia en todo esto? En buena medida, la movilización del jueves era un poco resistir frente a esto, pero está claro que no se descarta ninguna opción, pero las mesas representativas del PICNT ya se está acordando para discutir cuáles son los elementos tácticos de cara a resistir un proyecto que seguramente va a salir aprobado. Bien, compañeros, ya estamos en el minuto final. Realmente me pareció, bueno, en lo personal agradecer en nombre del Comité Víctor Deri esta generosidad de Pablo Darrocha, y la verdad nos enaltece, digamos, tener este tipo de participación en el comité con una figura como Pablo. Compañeros, yo simplemente cierro por acá, esta comunicación está en segundo de cortarse, y bueno, nos veremos en un próximo encuentro, Cuando sea. Impecable, Pablo. Muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros. Acá hay compañeros del Comité del Comité Trigo también, así que también